especialista en economía, que lo tenemos del otro lado. Lo extrañamos el viernes, pero hoy lunes ya lo tenemos con nosotros. Con Conti, te saludamos. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Espero que me escuchen bien. Yo estoy a 450 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero no es tan lejos. Sigo lejos de Tucumán. Pero acá se escucha peor. Hay peor señal. Decime si me escuchas bien. Te escuchamos perfecto, Horacio. Te escuchamos perfecto. Y por supuesto, lamento la ruta con lluvia y perdemos con perro. Claro. Realmente sí, San Martín hay que hacer un cambio drástico ahí. Así sí. No es un cuadro competitivo, no subir jamás a la A, sino siempre tiene la esperanza que en el clásico se le gane de vuelta Atlético en la A. Esa es la esperanza que Martín dice del mundo. y San Martín no nos quiere dar ese gusto. Ya va a llegar, Horacio, ya va a llegar. Hay que esperar, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. No sé si los argentinos tenemos que perder la fe y la esperanza con lo que pueda pasar con nuestra economía. Y la situación está muy difícil. Fíjate que la Universidad Católica Argentina tiene un observatorio, la UCA, donde demuestra que la pobreza es el 57,2% de la población. Es impresionante. En un país con la capacidad real que tiene nuestro, lo que se llama el Producto Bruto Potencial que tiene Argentina, es un 40 o 45% más de lo que producimos, tenga estos niveles de pobreza y estos niveles de indigencia. Y se corrobora con los datos del INDEC. Recordemos que el INDEC dijo que una familia compuesta por 4 miembros, para no ser pobre, dato de enero, necesita un ingreso neto de 596.823 pesos, 600.000 pesos por mes neto para no ser pobre. Como docente universitario yo no gano esa plata, no gano 600.000 pesos, no tengo una familia de 4 miembros, pero te quiero decir que no gano esa plata, y eso le debe pasar en mayor o menor medida a la gran mayoría de los trabajadores. O sea, estamos en una situación que nos han llevado de un aumento social de precios, una estampida inflacionaria que ha carcomido nuestro ya de por sí caído poder adquisitivo. Claro. Entonces, esa mezcla provoca esto que estamos sufriendo en mayor o menor medida todos los que vivimos en pesos. Todos los que vivimos en pesos, también los comerciantes. Hay datos de cuánto ha caído la venta de farmacia. La venta de farmacia cayó 44,3%, lo dice la Cámara de Farmacéuticos. Cayó en enero, había caído un 44,3%. Es una locura. O sea, la gente está eligiendo entre los medicamentos o comer. Claro. Y tenés que priorizar darle comer a tus hijos y privarte del medicamento. La suba de los precios del medicamento, varios de ellos tienen componente importado, eso es cierto, y la devaluación les pegó muy duro, eso es cierto. Aunque tuvieran esto, el productor, los grandes laboratorios, como tienen una parte del fármaco importado, se cubre de cuando lo va a volver a comprar, entonces aumenta el precio ahora. Es una situación extrema difícil la que estamos viviendo todos en todo el país. Horacio, lo que decía el presidente es que esto va a ser como una B corta, ¿no? Como que en marzo, abril, más o menos, va a ser como lo peor, porque dijo, no, todavía no pasamos lo peor, pero después, para usted, ¿va a mejorar esto o cómo lo ve usted? Es una mentira más de Milei. Milei es un mitómano. El grado de psicología de él es un mitómano, vive de un invento, hace toda una fantasía que se la termina creciendo él solo. No hay B porque la Argentina depende del mercado interno. Si, yo te digo una cosa, ¿sabes por qué dice que en marzo y abril vamos a estar peor? Porque viene la presión devaluatoria de los exportadores de grano. Recordá que están pisando la cosecha de maíz sobre todo y de soja. Acá están pisando la cosecha. Uno pasa por Buenos Aires, en otra dice la provincia de Buenos Aires, ves los silos repletos de grano y ves inclusive el maíz todavía en la planta. O sea, no están liquidando lo mínimo y necesario para poder cubrir los costos fijos, pagos fertilizantes, sigue la mano de obra, impuestos sí que pagan, pero no están realizando operaciones. Ya estamos en el 19 de febrero, ya tienen que haberse liquidado gran parte de la cosecha. Esto no está pasando. Entonces, saben que la presión devaluatoria viene en marzo. Ellos, para poder liquidar, que se liquida generalmente las exportaciones, los barcos comienzan a salir desde mediados de marzo. Estamos hablando de grandes productores, Cresut, Troco, Patel, del Tejá, grandes pools de siembra, grandes acopiadores y comercializadores de granos, Greco, Carquín, Viterra, que es el más grande del mundo porque la fusión de Bunge con Glencore
Alcor, Aceitera Generaldesa, Molinos Agro, grandes acopiadores y comercializadores de grano. O sea, es un sector muy poderoso que guarda silencio, que se reúne en el Consejo Agrario Argentino, que no ha usado la mesa enlace como otra vez se usa la mesa enlace como chirolita para castigar a los gobiernos, se utiliza la mesa enlace, que también ahí representa pequeños y medianos productores, muchos pequeños, como el caso de la Federación Agraria. Sin embargo, esta vez no tienen necesidad, en silencio operan, y saben que el gobierno, Caputo no es ningún tonto, Caputo ni le está mal de la cabeza, pero Caputo viene a hacer su negocio, viene a trabajar para quien trabaja ahí, que para BlackRock. Sabe que la presión del campo es como la ley de gravedad. Vos tomás un objeto en la mano, lo largás y se pega al piso. Bueno, como la ley de gravedad, podemos si querés medir o no la velocidad con que cae, pero que cae seguro, sabes que viene la evaluación, por eso que a Milei le hace decir que todavía no pasó lo peor. Pero después de esto va a volver otra vez vos evaluás, si vuelve otra vez a aumentarse todos los precios, vuelve a caer el salario. Vamos, ya tenemos una pobreza, según la UCA, del 57,4% de la población. De marzo en abril vamos a tener más del 60 o 65% de pobreza. Claro. No tenemos necesidad. ¿Para qué hacemos este sacrificio? Para nada. Porque yo dijera, bueno, se hace este sacrificio para aumentar las inversiones. Es mentira. Lo único, nosotros, si aumentan las exportaciones, cuando devalúan y aumentan las exportaciones, nosotros no fijamos precio. El precio se fija en el mercado de Chicago. Por lo tanto, como el precio se fija en el mercado de Chicago, lo único que le da es más pesos al que exporta. No es que va a ganar más dólares, va a venir igual. No es que en China o los demás países le van a comprar más maíz o más soja, no, o más derivados del maíz y de la soja, pelleta, harina, aceite, no, le va a comprar lo mismo, porque el precio está fijado en dólares. Lo único que le da es a ese exportador mayor poder adquisitivo en el mercado interno, pero eso no significa que le evalúas vos acá y ahí va a aumentar las exportaciones. Él va a exportar lo mismo, si el tipo Ahí te perdimos un poco, Horacio. A ver si recuperamos comunicación desde ahí, desde el control. Lucas, Joaquín. ¿Estás, Horacio? A ver, bueno, ahí se perdió un poquito. Sí, está... algunos datos son realmente alarmantes, ¿no? O ya no se puede decir preocupantes, ya son absolutamente alarmantes. Así que vamos a seguir hablando con él. Horacio, ¿está del otro lado? Yo les escuché siempre, sí, se me cortó la voz, me dice acá Lucas, pero ustedes los escucho perfectamente. Bien, te iba a preguntar, Horacio, porque en esta cuestión de los porcentajes de pobres en la Argentina, creo que no había pasado nunca en la historia que los trabajadores formales sean pobres, ¿no? En Argentina. Que uno mira, es muy fácil la cuenta, si uno mira que el salario vital y móvil es de 156.000 y que una familia tipo necesita casi 600.000 para sobrevivir, quiere decir que con dos trabajadores con el salario vital y móvil no se cubre ni la mitad de la canasta básica, o un poquito más de la mitad, mejor dicho. Si se cubre la mitad, un poquito más. Esto no había pasado nunca en Argentina, ¿no? Esta cuestión... En realidad, no había pasado nunca en esta dimensión. Antes de la dictadura militar del 24 de marzo del 76, un trabajador salía de la pobreza con un trabajo. El nivel de pobreza en 1974 o el 75 fue un Rodrigazo, fue un año muy atípico. Sí. Pero en 1974 el nivel de pobreza era solamente el 6% de la población. La desocupación abierta era el 4% y el nivel de pobreza era 6% de la población. Desde la dictadura militar hasta acá hacen este modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador, que produzca este daño irreversible al pueblo argentino. El único que frenó esta caterva de hecho fue el gobierno de los Kirchner, esa década ganada. Ahí sí, hubo una recuperación de los ingresos, los salarios crecían más que la inflación, hubo una recuperación de la distribución del ingreso. Ahí sí, en la época de los 10 años de Kirchner, pero antes y después se produce esto que estamos contando. Vos trabajás y sos pobre. Uno tiene trabajo y es pobre porque no logra cubrir la canasta básica total que necesita para vivir. No, y uno también es profesional, digo, ¿no? Porque en algún momento se estimaba, si uno tenía estudios formales, iba a la universidad, se recibía, tenía un título, quizás podía acceder, ¿no?, a tener un sueldo un poco más elevado. Pero en este caso no está sucediendo ni siquiera en ese caso, ¿no? Mira, humildemente como ejemplo te digo,
39 años, 39, porque empecé antes, no podía estar la dictadura militar. Empecé el 1 de abril de 1984. Hoy gano menos, lo mido en ropa, en comida, gano menos con 39 años si yo ya junto por concurso que cuando empecé. Sí, claro, la idea es que uno estudie, se capacite, trabaje y después se jubile dignamente. Eso en Argentina no está pasando y cada vez la situación se agrava más. Y con Milei se hizo a la potencia. Esto es exponencial, creció generalmente. Vos estudiás, trabajás, te capacitás, sin embargo, estás ganando en términos reales, en términos de bienes y servicios, menos plata. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Bien, Horacio, la consulta es, porque desde el gobierno se festeja, por ejemplo, que hubo una baja del dólar, que la inflación se desaceleró según la lectura que hace del gobierno nacional, ¿no? Porque del 25% pasó al 20% en el mes de enero. Esto en términos reales, ¿son puntos para festejar? ¿Va más o menos en ese proceso que quiere el gobierno? ¿O en realidad lo que está sucediendo es que va a tomar impulso y que va a saltar todo como prevés vos? Mira, estoy convencido que gané febrero de 20%, debe venirse por debajo de enero. Sí. Pero en marzo vuelve a saltar, porque vuelven a evaluar. O sea, en Argentina hay una relación directamente proporcional entre la evaluación de nuestra muerte, cuando damos más pesos por un dólar, y el salario, porque están todos picados, los grandes precios están picados por dólar, y las grandes empresas, eso es el sistema bimonetario. Las grandes empresas forman su tasa de ganancia en base al dólar, no importa que vendan en peso, lo convierten siempre en dólar, a un dólar determinado, pero lo convierten siempre en dólar. Entonces, en Argentina hay una relación directamente proporcional entre la suba del tipo de cambio, o sea, dar más pesos por dólar, y la inflación. Como en marzo va a pasar esto, a mediados de marzo el campo le va a exigir al gobierno que devalúe para poder exportar. Milei cree que cuenta con 15.000 o 16.000 millones de dólares que la venta de grano, la venta de la cosecha gruesa de acá, de marzo a junio. Pero para tener eso el campo le va a exigir devaluar. Entonces la devaluación va a llevar puesto todo. Uno espera realmente que las provincias que son las grandes perjudicadas, yo no lo veo a Maximiano Puyaro, el gobernador de Santa Fe. Santa Fe es la provincia que más exporta grano de maíz, el que más exporta grano de maíz y derivados, inclusive de biodiesel y biocombustible de maíz, es Santa Fe. No lo veo. El Puerto Rosario, las 31 terminales portuarias que van en esos 70 kilómetros, de Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte de la ciudad de Rosario, es el puerto del mundo donde más productos agro y agroindustriales se exportan. Más productos se exportan, más de 120 millones de toneladas de productos agro y agroindustriales del Puerto Rosario. El que le sigue es el puerto de Nueva Orleans con 2023, con Nueva Orleans con 66 millones de toneladas en el estado de Louisiana en Estados Unidos. Sin embargo, yo no lo veo a Puyaro ver que de Rosario salga esos barcos repletos de granos. Las retenciones no se coparticipan, las retenciones las cobra solamente la nación, y él no tener el fondo de incentivo docente o el fondo de compensación del interior, que es el fondo de estímulo al transporte. Él se subsidia a las empresas de transporte del interior, como pasa en Tucumán, para que tengan un boleto accesible a la población. No lo veo a Maximiliano Puyaro cruzándose de brazos ante esa situación. Por eso uno está esperando que las provincias presionen al gobierno para que de alguna forma distribuya el fruto de la venta externa. Puede ser compleja la respuesta seguramente, Horacio, pero si hace casi 50 años que venimos en un proceso de ataque permanente al poder adquisitivo de los trabajadores, ¿qué hace falta en Argentina entonces? ¿No? Si venimos desde el 76 con eso, con un país que se va empobreciendo de a poco y no tan de a poco, con algunos altibajos, pero en general con los trabajadores cada vez más pobres, con cada vez menos posibilidades, menos expectativas. ¿Qué es lo que hace falta entonces en este país para salir? Por ahí no en lo inmediato, pero sí a largo plazo. Es fácil. En Argentina el 70%, hasta el 23, ahora debe ser mejor, el 70% de la economía argentina es el consumo interno. El 70%. Yo nunca vi un dólar, siempre cobré en pesos. He docente voluntario toda mi vida. Se da cuenta que siempre cobro en pesos. Y la gran mayoría de la población cobra en pesos. Es poco la población. En la economía sí es un 30% la que tiene relación con el exterior, 70% al consumo interno y 30% hacia afuera, exportadores e importadores. Pero son los que menos empleados tienen. Hoy se está
más tecnificado, aparte el servicio de transporte y el seguro no es nuestro, seguro extranjero, barcos extranjeros, entonces el puerto extranjerizado, porque el puerto... Entonces, lo que estamos diciendo es que además acá Puerto de Montevideo, que ni siquiera es argentino, ahí no hay ni siquiera forma de cobrar impuestos. Entonces, es al revés, lo que hay que estimular es el mercado interno, no el mercado externo. El mercado externo se vende solo, te digo, no, nosotros no fijamos el precio, se vende solo. Soja, maíz y todos sus derivados se venden solo. Nosotros no tenemos que hacer ningún estímulo para vender. Sí tenemos que hacer estímulo para vender azúcar, para vender limón, porque eso es más competitivo. En el caso de la soja y del maíz, la Argentina es un importantísimo exportador. Es el tercer exportador de soja y el cuarto de maíz en el mundo. O sea que te cuenta que no necesitas ningún estímulo. No necesitas devaluar. Vos lo que tenés que hacer, no necesitas devaluar, vos lo que tenés que hacer es defender el mercado interno, defender el poder adquisitivo de la población. Lo que tenemos que darle es poder de consumo a la población, porque si yo consumo más ropa, más alimentos, más calzado, más pintura para la casa, que no la pinto nunca, entonces con esa forma yo estoy en condiciones de estimular la demanda. Hay que estimular la demanda interna. En la lógica del kirchnerismo, esos 10 años de Néstor y Cristina, cuando Cristina fue presidenta, no cuando fue vicepresidenta, que fue un desastre, cuando fue vicepresidenta, la antesala de este desastre que estamos viviendo hoy, sino cuando ella fue presidenta de la República y Néstor fue presidente, estimulamos el mercado interno. Lo que tenemos que hacer es estimular el mercado interno. Sí, bueno, esa es una muy buena respuesta para todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero también hay algo que habían apuntado en la última semana, ¿no? El presidente como algo positivo al tema de que la población que tenía el ahorro en dólares empezó a cambiarlo porque no le alcanzaba el sueldo para llegar a fin de mes, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Pero decime, si no es muestra de cinismo eso, la poca capacidad de ahorro, porque los que vendieron dólares son los pequeños ahorristas. Ahorraban en pesos y le licuó los plazos fijos a la mitad con la devaluación. Con maldito plazo fijo de diciembre en dólares y menos de la mitad. El dólar estaba a 400 pesos, ahora está a 880 pesos. A dólar oficial, te digo, a dólar paralelo peor. O sea, lo que estamos viendo es una brutal caída del adquisitivo de la población que tiene que complementar con los ahorros internos que tiene. O sea, lo que estamos perdiendo es ahorro. Él no dice que hay que ahorrar para invertir. Bueno, le está licuando el ahorro a los sectores medios y medios bajos, que tenían 300, 1.000, 2.000, 10.000 dólares, lo tienen que vender para vivir. Claro. Bien, claro. Lo tienen que vender para vivir. Hay una transferencia de capitales también, ¿no? Horacio, me parece, digamos, lo poco que tiene la gente termina desprendiéndose y cayendo en capitales concentrados, tarde o temprano, ¿no? Más temprano que tarde, me parece. Pero seguro, más temprano que tarde, seguro, yo creo que es una transferencia, porque una parte de esos ahorros se lo quedó el Banco Central. O sea, como dice, aumentó la reserva internacional, pero ¿por qué aumentó la reserva internacional? Por lo que vende la clase media, la media y media baja, que vendieron sus dólares, vendieron sus ahorros, y los termina comprando el Banco Central. El Banco Central no es que aumentó las exportaciones, aumentó la venta del chiquitaje, le dicen ellos, que es el ahorro de los sectores bajos de la economía. Bueno, Horacio, vamos a tener seguramente otra charla esta semana, probablemente el viernes, igual ya lo hablarás con Lucas. El viernes, yo todavía voy a estar acá, esto se llama Miramar, Ajá. es exactamente 450 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, eran 1.756 kilómetros de la ciudad de Tucumán, pero esperemos poder comunicarnos bien, ¿no? Yo espero que haya salido bien la conversación. Salió perfecta, espectacular. así que no hay problema por eso. Disfrutá ahí del mar, que siempre es mejor, ¿no? Si hay que sufrir, que sea frente al mar. Exactamente, eso le dice Serrat y es verdad. Es mejor si te toca llorar que sea frente al mar. Es una gran verdad. Una gran verdad. Muchísimas gracias a ustedes dos, muy amables de su parte, muchas gracias. Y aguanten los santos de Ciudadela. Bueno, un abrazo grande, Horacio, que esté bien. Abrazo grande. Horacio Robelli, sí. Como siempre. Aclarando el panorama. Sí, aclarando el panorama que es bastante oscuro. Sí. Sí. Que es bastante oscuro. Que la verdad que. Me encanta que podamos tener una sonrisa después de esta conversación, ¿no? Sí. Porque es difícil sobrellevar la realidad. Es muy difícil. Sí. Él la viene leyendo desde hace mucho tiempo, nos viene comentando qué puede pasar y en general, lamentablemente, viene cumpliendo porque es bastante pesimista en su mirada. Y evidentemente hay que terminar pensando que más que pesimismo es realismo.
entiende perfectamente la economía, entiende bien el panorama, entiende las intenciones de las políticas económicas y cuáles son sus consecuencias para la gran mayoría de los argentinos. Habrá, y los hay de hecho, grupos concentrados que están sacando mucho provecho de la esta situación. Sí. Y que además no es solo una situación, ¿no? Porque una situación parece algo que se presenta de manera prácticamente inmanejable o algo que se da por casualidad. No, es algo que está propiciado. Son políticas. No, políticas pero incluso, económicas que propician esto. Incluso semana a semana es donde se va como comiendo Sí. el sueldo de los argentinos. Sí, O sí, sea, sí. no es una cuestión ni siquiera mensual, te diría. No, No, es no, como claro. semana a semana, día a día, van sucediendo, ¿no? Diferentes situaciones que va como comiendo ahí la clase media y sería, con y bueno, todas las clases en realidad. Y con un panorama también de que eso no termine emparejándose porque no parece haber intenciones de que los salarios acompañen la suba de precios. Así que bastante complicado. Estamos teniendo un comienzo de año ya bastante complicado. Pero creo que a medida que el año avance, que vaya tomando su ritmo normal, que empiece el ciclo lectivo, que lleguen los momentos en los que la gente realmente vuelve de sus descansos, se va a ir profundizando. Esa es mi sensación al menos, porque va a ser un año mucho más difícil de lo que ya fue el anterior, que fue complicado. Sí. Así que bueno,